Bueno, ok, voy a poner a grabar aquí también. Iniciar grabación. Eh, Creo que entonces Y ya ahí aquí como ya estaría. Bueno, hay unas personas que están hablando. Voy a silenciar ahí, por favor. Están hablando, bosteciando, de todo. Bueno, muchachos, entonces, buenas tardes nuevamente. Para tratar de avanzar rápido, entonces, bueno, voy a empezar con lo de las referencias, ¿sí? Porque yo veo que tienen muchas dificultades ustedes con el tema de las referencias. Entonces, voy a compartir pantalla, ¿sí? No sé si ahí me dicen si ya están viendo la pantalla, si no hay ningún problema. sí, profe, ya la vemos. Bueno, entonces resulta, Sí, señor. ok, listo. Entonces resulta que para el tema de las citas bibliográficas, en este caso yo pedí las citas en formato APA, las citas y las referencias. Entonces hay que tener mucho cuidado porque solo estoy hablando de citas y referencias, no todo el trabajo. Entonces las citas, en el caso de las citas bibliográficas, estas citas se encuentran distribuidas de dos formas. Se encuentran distribuidas por citas directas y citas indirectas, ¿sí? Digamos que en el caso de las citas directas, digamos el texto citado es igual al original. O sea, básicamente lo que tú haces es copiar un texto en internet y lo pegas. Entonces, vamos a buscar un documento por acá. Entonces, una de las fuentes que yo utilizo mucho para hacer, digamos, eh, buscar información referente a un tema puede ser Google Scholar, ¿sí? Google Scholar es una de las bases de datos de fuentes académicas de alto contenido científico, son de las mejores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está Google Scholar. Entonces, por ejemplo, aquí yo coloco tecnologías de información, ¿sí? Tecnologías de información, ¿sí? Y aquí entonces, como ven, pues aquí aparece mucha información referente a todo esto de lo que, digamos, el tema que yo estoy buscando. Entonces vamos a mirar una por acá que de pronto nos llame la atención, ¿sí? Vamos a mirar una por aquí que nos llame la atención. Por ejemplo, vamos a mirar esta primera a ver qué nos dice, ¿sí? Esta como tal es un repositorio. No me gusta. Entonces, un Rioja Dialnet. Mire, este es un artículo de investigación. Esta es la revista se llama Dialnet. Entonces aquí dice el título de este artículo como tal, ¿sí? Dice aprendizaje y tecnologías de información y comunicación, ¿sí? Pero por aquí en alguna parte dice texto completo en PDF. Entonces yo entro acá y este es el documento en el cual yo voy a basar mi investigación. Un segundo, por favor. Bueno, entonces este es el documento, este es el artículo de investigación que yo voy a sacar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que decíamos en cuanto a las citas directas, que básicamente es que el texto citado es igual al original, es decir, la persona, ¿sí? Lo único que hace es venir y, por ejemplo, copiar este párrafo, ¿sí? Y viene y lo pega en un documento tal cual, ¿sí? Yo lo voy a pegar por acá para que ustedes lo puedan ver. Básicamente lo pegan ahí tal, tal cual, ¿sí? Ahí. Esto sería considerado plagio. En cierto modo, ahí consideraría plagio. ¿Cuándo dejaría de ser plagio? Cuando yo ya hago o sea, cuando ya hago la cita como tal, la completo. ¿Por qué? Porque el texto citado, que es igual al original, ese se desprende en dos categorías más. Primero, la cita directa, que es en énfasis con el autor, es decir, donde el autor es como el importante, ¿sí? El autor es el que, digamos, tiene mayor relevancia y muchas de las investigaciones, de los proyectos, la mayoría mmm, de los centros evaluadores miran que uno tenga citas bibliográficas de autores reconocidos. Entonces muchos citan por autor. Entonces digamos que la estructura para citar por autor es autor más año, conector y el texto citado. ¿Sí? Y aquí está mostrando un ejemplo de cómo se hace. Mira, por ejemplo, entonces aquí coloca el autor que es Kaku, el año 2009. El conector donde dice afirma, dos puntos, y entre comillas
copia todo el texto, ¿sí? Esta sería la estructura. Es decir, si yo me fuera a este caso especial, pues yo primero tengo que ver de quién es este documento. Entonces, por ejemplo, este documento dice que es de Marisol Aguilar, ¿sí? Entonces, aquí yo lo que hago es decir lo siguiente. Entonces, por ejemplo, yo vengo y aquí digo Aguilar, ¿sí? Aguilar, entre comillas, entre paréntesis, el año del artículo recibido en febrero de 2012, pero fue aceptado en mayo del 23 de 2012. Entonces, el año sí es 2012, ¿sí? 2012. Ahora coloco el conector afirma, ¿sí? Y o otro que ustedes quieran. Entonces colocan dos puntos y por ejemplo colocan entre comillas el texto. Esto como tal sería una cita directa con énfasis en el autor. ¿Sí? ¿Sí lo logran ver ahí? ¿Ahí están viendo bien en pantalla? Sí, señor. Sí, bueno, listo. Voy a por aquí a darle a aceptar Sí, a una señor. persona. Esta sería la primera cita, o sea, la primera citación de forma directa con énfasis en el autor. Hay una segunda cita que es con énfasis en el texto. O sea, básicamente ya no es importante el autor, sino el texto como tal, ¿sí? Entonces ya la referencia cambia. Ya la referencia, esta sería, este ejemplo sería ejemplo de cita con énfasis en el autor, ¿sí? Esta sería la primera. Y la otra sería ejemplo de cita con énfasis en el texto, ¿sí? Ahí están viendo bien, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia de la una a la otra? Que en la otra, básicamente, el texto es el importante, ¿sí? Obviamente va entre comillas, pero al final se coloca el autor, que en este caso sería Aguilar, ¿sí? Entre paréntesis, perdón, Aguilar, coma, 2012. O sea, ahí básicamente está copiando todo lo que usted dijo, lo que dijo esa persona, ¿sí? No se considera plagio en cierta medida porque usted lo está citando y lo está dejando entre paréntesis, entre comillas, ¿ok? Esa sería la segunda forma. Ahora, lo que pasa es que las citas directas con énfasis, digamos que ellas se subdividen en otra categoría, ¿sí? Y esa categoría es que las frases sean igual o mayor a 40 palabras, ¿sí? Entonces, probablemente, digamos que en ese caso, cuando es mayor a 40 palabras, digamos que el orden del citado es texto citado más autor y el año. Es como lo están viendo acá, ¿sí? Pero la única diferencia es que cuando es mayor a 40 palabras, digamos que el texto como tal toma, digamos, esta estructura, toma una sangría de esta manera, cuando el texto es mayor a 40 palabras, ¿sí? O sea, ya no puede usted dejarlo así tal cual como estaba, no, sino que cuando el texto que usted copia y pega en el documento es mayor a 40 palabras, usted ya tiene que dejarlo de esta manera. ¿Cómo usted sabe que es mayor a 40 palabras? Porque si usted va, por ejemplo, aquí y selecciona el texto, solo selecciona el texto, viene acá a revisar y viene aquí a la opción donde dice revisar, contar palabras, ahí le dice que este tiene 74, o sea que se pasa de 40 palabras. Pero estas comillas aquí ya no las necesitaría, ¿sí? Este sería el segundo, el ejemplo de cuando la cita es directa y tiene más de 40 palabras, ¿sí? Entonces, pero básicamente sería más o menos así. Y hay otra, pues digamos que cuando ya es digamos como tal,
cuando ya es, digamos, directa, pero no cumple más de 40 palabras como lo estábamos haciendo ahorita, ¿sí? Por ejemplo, esta. Por ejemplo, si yo copio hasta, no sé, digamos, esta vamos a ver cuántas palabras tiene. Vista, revisar, contar palabras. Esta tiene 74. Entonces busquemos por aquí en el documento. Busquemos por aquí en el documento una cita que tenga 40 palabras. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a citar este pedazo. Solamente este pedazo. Entonces, vamos a citar este. Menor a 40 palabras. Sería este. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que se hace es que se coloca este texto normal como este primero. Entonces, Aguilar 2012 y el conector afirma dos puntos y ahí estaría. Esta sería una cita directa de menos de 40 palabras. Vamos a revisar, contar palabras y ahí dice que son 29. O sea, cuando usted hace esto es válido. O sea, es válido siempre y cuando el trabajo se lo pidan a usted en norma JAPA, ¿no? O sea, usted podría citar directamente el texto, pero lo está colocando entre comillas. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace esto, porque de pronto puede ser que una frase es de mucha relevancia y usted la quiere trasplantar, digamos, tal cual, la quiere plasmar tal cual como el autor la ha hecho y usted simplemente entonces dice según Julanito, Aguilar tan, entonces ahí coloca la frase entre comillas y eso. Pero cuando esta frase pasa de más de 40 palabras, recuerden que ya entonces el texto pasa de esta manera. ¿Sí? O sea, ya pasa de esta manera. Y se quitan las comillas. En este caso, entonces, esos serían los dos tipos de citación, digamos, directa. Yo, la verdad, casi no utilizo ninguno de estos de acá. ¿Sí? O sea, a mí la verdad no me gusta utilizar ninguno de estas citaciones que yo he hecho. Yo, en este caso, yo utilizo más que todo los tipos de citación que son indirectos. O sea, yo trato de usar mucho los que son indirectos, donde el texto citado lo decimos con nuestras propias palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice, este cambio también ha repercutido la percusión de los seres humanos, de nosotros mismos, ha modificado la percepción sobre nuestro propio entorno. Entonces, venga, miramos a ver cuál es la idea que estaba tratando de decir acá. Entonces aquí dice, el mundo ha cambiado a tal grado que se habla de una nueva era. Hoy en día resulta casi imposible imaginar los entornos laborales, la gestión de los negocios, las compras, los medios de comunicación, la integración y relaciones internacionales, la política, la extensión educativa, hasta la actividad recreativa sin internet, hasta acá. O sea, básicamente aquí lo que está diciendo es que en el mundo... Profe, disculpe, Sí, ¿me puede hacer una pregunta? sí. No importa si la referencia va antes o después del texto. La cita, me estarás diciendo sobre la cita. Sí, claro, sí, señor. Pues no, eso depende como tú la manejas, pero te estoy diciendo. Por eso te estoy diciendo que si es una cita con énfasis en el autor, colocas la referencia al inicio. Si es con énfasis en el texto, la puede colocar al final. No, Esas son las reglas como tal. sí, esas son como las reglas como tal. O sea, si usted considera que le quiere hacer énfasis al autor, pues coloca al inicio. Y si usted considera que lo va a hacer al texto, al final. ¿Sí? Pero básicamente, por ejemplo aquí, mira, miremos este párrafo acá. Aquí dice que el mundo ha cambiado a tal grado que se habla, o sea, está hablando que las tecnologías de la información han cambiado el mundo. Entonces, yo lo que puedo decir es que en la actualidad la era digital ha cambiado el mundo laboral por completo. ¿Sí? Entonces me van a decir a mí, o sea, yo de este párrafo saqué esta idea. De este párrafo, de todo este párrafo, yo saqué esta idea. Que está diciendo que en la actualidad la era digital ha cambiado el mundo laboral. Entonces aquí me van a decir, pero ¿usted de dónde sacó eso? Entonces aquí es donde yo coloco la referencia. Entonces la referencia sería Aguilar 2012. Básicamente lo que hice fue coger un texto, una idea,
y la interpreté con mis propias palabras y coloqué la referencia al final. Si ven que a mí se me hace que es mucho más interesante esta, porque usted puede coger una idea y la puede, mejor dicho, plasmar. O sea, de este párrafo usted podría sacar un párrafo mucho más grande con sus propias ideas, o reducirlo pero con sus propias ideas, ¿sí? Básicamente sería decir lo mismo que está diciendo el autor, pero en otras palabras, ¿sí? Por ejemplo, él está diciendo que aquí que el mundo ha cambiado a tal grado que se habla de una nueva era. Hoy en día resulta casi imposible imaginar los entornos laborales sin las tecnologías de la información. Entonces yo digo, en la actualidad, ¿sí?, la era digital ha cambiado el mundo laboral por completo, ¿sí? Y entonces aquí coloco el autor diciendo que él fue el que dijo esas palabras. Pero tengan algo en cuenta, muchachos, aquí solo estamos haciendo la cita bibliográfica, es la cita. Una cosa es la cita y otra cosa es la referencia. La cita es la que se le coloca al párrafo. Si me hago entender, el problema es que la cita no nos dice mucho. Es decir, usted mira acá la cita y usted dice, pues, realmente no entiendo quién es este fulano y no sé de dónde sacó eso. O sea, ahí hay una cita, pero es eso. Entonces, aquí es donde ya entra el tema de las referencias, que esas referencias bibliográficas, referencias, van al final de todo documento, de todo proyecto. Al final van las referencias, ¿sí? Esta sería entonces la citación indirecta, ¿no? Esta sería la citación indirecta. Perdón. Entonces coloco ejemplo y ahí coloco la citación, ¿sí? O voy a colocarlo acá, ejemplo. Exacto. En la actualidad, la era digital del mundo ha cambiado el mundo laboral por completo, ¿sí? Ahí está la citación. Entonces, ¿cómo saco la referencia bibliográfica de este señor? Bueno, resulta que para eso también hay unas normas, hay unas reglas, que si usted no, o sea, esto es un tema de, básicamente, de leer, simplemente. Hay tres tipos de referencias normalmente. Hay unas referencias que son de libros impresos, o sea, esos libros que usted consigue, digamos, pues que pueden estar en digital, pero se consideran libros, ¿no? Como también hay libros que son impresos como tal, o sea, físicos. Entonces, el orden para usted hacerle esa referencia es apellidos e iniciales de los nombres, año, título del libro, edición del libro, lugar de publicación y la editorial que hizo ese libro. Hay otro que son impresos periódicos, que consiste en, nuevamente, apellidos e iniciales de los nombres, año, pero aquí en lugar de título y edición, aquí dices título del artículo, título de la revista y volumen y número de páginas, ¿correcto? Entonces, básicamente sería esa. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de esa citación. Así quedaría, por ejemplo, en el caso de impreso periódico. Y la última son sitios electrónicos, o sea, que usted entró a una página cualquiera y simplemente vio un artículo por ahí que usted está, no es científico ni nada de eso, una página, mejor dicho, y usted sacó la referencia de esta manera. O sea, son los tres tipos de referencias que hay. Pero esta, yo les dije que no tratáramos de utilizar esta, sino que nos enfocáramos en esta o en impreso. Entonces, este libro, este documento, por ejemplo, ¿en qué categoría caería? Sería electrónico, ¿no? Es, Sí, porque lo está buscando a través de una plataforma virtual. sí, pero recuerden que esto es un documento científico, es una revista científica. O sea, no es una página como tal, o sea, es una revista. Mire lo que aquí está diciendo. Referencia para citar en este artículo. O sea, este haría parte de la segunda sesión de impresos periódicos, donde habla sobre un título de un artículo, título de la revista. Este haría parte de esto. Recuerden que esto es una página, es decir, usted por ejemplo entró acá a Google y básicamente colocó acá tecnologías de la información. Tecnologías de la información. Y usted entró y hoy dijo, me gustó esta. Entonces básicamente esta sería
la tercera opción. Esta sería la tercera opción, electrónico. Esta sería la tercera. Pero este ya haría parte del segundo, que es un documento científico. Esto es un documento científico y hace parte de lo que son revistas como tal, revistas electrónicas. Entonces, este haría en este pedazo. Y según ese documento, dice que lo primero que debe llevar son los apellidos de los autores. Es decir, si yo me vengo al ejemplo de acá, ¿cómo sería la referencia de este? Pues básicamente sería Aguilar, ¿sí? Entonces coloco aquí Aguilar, coma, y coloco las iniciales del nombre de ella, que en este caso es Marisol, punto. Ahora me dice a mí, ¿qué me pide a mí? Ahora me pide, mire, ya colocamos autor, apellidos del autor e iniciales del nombre, listo. Ahora pide entre paréntesis el año. Entonces aquí ya sabemos que el año es, entre paréntesis, 2012. ¿Sí? Colocamos un punto. Luego, ¿qué nos pide? Nos pide el título del artículo. ¿Y el título del artículo cómo es? Aprendizaje y tecnologías de la información y comunicación hacia unos escenarios. Entonces vengo acá y les pego esto acá. ¿Sí? Coloco un punto y vengo acá y luego ¿qué pide? Dice título de la revista. Entonces en este caso el título de la revista, busquemos por acá si lo encontramos. Miren acá, dice Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Este es el título de la revista. Entonces vengo y lo coloco acá y ahí está. Luego, ¿qué me pide? Me pide el volumen. Entonces yo vengo y miro acá qué volumen es. Y este volumen es volumen 10, ¿sí? Volumen 10, número 2, ¿sí? Básicamente sería este. Punto, volumen 10, número 2. ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Entonces, Señora, no veo nada. pues tienes problemas con el internet de pronto, entonces voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir otra vez. Profe, ¿y cuándo es volumen? ¿De qué se trata eso? ¿La cantidad del documento, algo así? No, eso básicamente, el tema de los volúmenes no lo tengo muy claro, la verdad, pero es eh, como una referencia del documento, ¿sí? Pero no tendría claro específicamente, por ejemplo, qué hace. Es como, digamos, por ejemplo, en los libros cuando se habla de editorial, que dice un libro editorial 2 3 4. Yo, por ejemplo, hasta hace poco me enteré que, que los libros, cuando no tienen referencia, cuando no tienen editorial, o sea, cuando no viene, perdón, la edición, estoy hablando de la edición. Cuando no tiene edición, cuando son primera edición, no tiene en la portada ningún número, ¿sí? O sea que el libro es de las primeras impresiones que se hizo en el, en el momento. Cuando ya tú vas a una librería, por ejemplo como Panamericana, y vas y compras un libro y dice edición número 12, es porque ese libro se sacaron 12 bloques de impresión. Cada bloque pudo haber sido de 1000 libros, o sea que ese libro lo imprimieron 12 veces, o sea, 12 lotes por, por, por cada edición, ¿sí? Entonces, eso tiene como un significado como tal. Yo en el tema del volumen no lo entiendo muy bien a qué se referenciará, digamos, con eso. El volumen puede ser la versión del libro, o sea, si fue volumen 1, volumen 2, versión 1, versión 2, no tendría mucho decirlo, creería que podría ser una versión, pero no tengo mucho específico de eso. Ah, ok, Habría profe. que consultarlo bien. Yo me quedo con la tarea de buscar y decirte qué significa el tema del volumen. Creo que debería ser como las versiones, ¿sí? Profe, en caso de que, digamos, en un documento así como el que usted nos está mostrando en esa investigación, no aparezca el volumen, no importa, ¿cierto? ¿O hay algún problema? Pues por lo general todo lo tienen. O sea, siempre y cuando sea un artículo de investigación, todos tienen volumen. Porque por eso es que yo les digo que busquen artículos de investigación, porque esas páginas son puros artículos que han sido aceptados, o sea, han sido analizados, evaluados y aprobados por una entidad como tal. Entonces, por eso los coloco así.
Ah, ok. Vale, profe, gracias. Por eso les decía que no buscaran información en Google así como tal, porque pues, claro, usted mira esta página y usted dice, ¿y dónde está el volumen? No, pues ahí no hay nada, no hay nada de volumen, no hay nada de eso, ¿sí? Ah, Profe, ¿qué tan confiable es Wikipedia? ¿qué tan confiable es qué? Perdón. ¿Qué tan confiable es Wikipedia? Pues eso es como para hacer un trabajo en la escuela, Ok. ¿sí? Eso es como para cuando te mandan un trabajo en la escuelita y tú vienes y buscas en Wikipedia la información y ya. O sea, realmente es esa información que pues sí van retroalimentando, pero, o sea, pero te digo, ya cuando estamos a un nivel técnico, a un nivel profesional, digamos, a una universidad, y cuando estamos en maestrías, en doctorados, o sea, toda la información tiene que ser certificada. Pero te digo es que, o sea, tiene que ser por revistas de investigación científica o libros como tal, ¿sí? Porque eso significa que esa documentación, ese informe, tuvo que pasar por un comité evaluador donde analizaron si de verdad lo que usted estaba haciendo está bien y tiene un impacto a nivel investigativo, lo que sea, ¿sí? Entonces esos artículos de investigación son muy buenos. Entonces uno tiene que tratar de buscar toda esa información. Bueno, Ah, ok, profe, vale. para terminar, entonces número de páginas, dice acá volumen y ahí sí el número de páginas. Entonces yo vengo acá y yo digo cuántas páginas tiene esto. Entonces vengo por acá y vamos a ver, y dice que tiene 11 páginas, ¿sí? Que tiene 11 páginas. Pero en realidad, mire que este inicia desde la 801, que es esta, hasta la página 811. Desde la 801 hasta la 811. Entonces tú lo que vas a hacer es que aquí vas a colocar, por ejemplo, coma, p en minúscula, pp 801 a la 811. ¿Sí? Básicamente eh, ese sería como el orden. Aquí le falta un punto, ¿sí? Y ahí básicamente sería esa la referencia. De hecho creo que aquí también va una coma, pero bueno, esta creo que es una coma, pero lo voy a dejar como punto ahí por si algo. O sea, aquí donde termina el nombre de la revista, pero lo voy a dejar como punto. Si me equivoco, pues lo arreglamos. Esta sería una referencia, mira. Profe, Ujú. ¿Sí? ¿qué significa PP? Página. O, ya. Pero, por qué doble P, sí? Pues esa es una estructura que colocó las normas APA para, para referenciarse con las páginas. ¿Sí? Ah, Eso ya es, como código, sí, algo eso es así. un estándar, básicamente, pues, por ejemplo, cuando le colocan doble C a la cédula, ¿no? Pero pues Ah, es un estándar que ellos ya colocan. Entonces, mire, muchachos, más o menos gracias, profe. así tendría que ser las referencias y esta sería la citación, ¿sí? Voy a dejar aquí esto en blanco. Bueno, voy a dejarlo acá. Eh, voy a dejarlo esto en un documento. Y entonces básicamente así quedaría la referencia, ¿cierto? Entonces, como usted ya buscó y usted ya utilizó este documento y extrajo lo más importante de este documento, pues lo ideal es que entonces usted ya busque otra información que le sirva. Entonces, sale de esta revista y busca otra, ¿sí? Busca otra revista por acá que diga, por ejemplo, esta, las competencias y el uso de tecnologías de información, por la revista Cielo, ¿sí? Entonces ahí se empieza a cargar el documento, mire, esta es la revista Cielo, 20 años de trayectoria, ¿sí? Entonces por acá está el documento. Lo que pasa es que en este, no sé si es que cargó mal la página, es que está apenas cargando, está como mal, está como lento el internet, ya miramos a ver. No, sí cargó, pero no me muestra la opción de descargar el documento. O sea, por ejemplo, miren, esta yo no encuentro el documento para descargarlo.
O sea que o sea, podría buscar la manera de descargarlo, pero no lo encuentro. Entonces, o sea, no me sirve, no encontré para extraer la referencia. Profe, y ¿A pesar de qué? de que yo si, busqué la revista por medio de internet, cito lo electrónico, internet. No entendí la pregunta, ¿me la repite nuevamente? O sea, como busqué la revista por medio de internet, ¿cierto? Ujú. Pues en realidad usted no busca la revista, usted busca la Profe, información. Escríbame la pregunta por favor en el chat, porque es que no te entiendo, o sea, se escucha entrecortado. Ahí me están escuchando los demás, ¿cierto? sí, Sí, profe. señor. Señor, Listo. Y la chica que me estaba Con escribiendo, claridad. entonces, Entrecortados se escuchan. pero entonces ya es problema del internet de algunas personas. Yo les recomiendo que cuando... profe, si te escucho re mal, no se puede ni mirar bien. Pero eso es problema del internet, muchachos. O sea, ya es dependiendo del internet. O sea, digamos que hay personas que no tienen buena señal, entonces se entrecortan. Porque la mayoría me están escuchando bien. O sea, son pocas personas las que no me están escuchando. ¿Me confirman ahí? Yo Sí, sí lo escucho bien, profe. sí, entonces sí, exacto. O sea, de pronto son personas que tienen mal el internet o algo, entonces, pues en esos casos, cuando de pronto digamos la señal es muy mala o algo así, pues uno no puede parar la clase por una persona, ¿no? Entonces, pues tratar de, digamos, de revisar nuevamente los videos en esa parte que no alcanzó a escuchar o no alcanzó a mirar, ¿listo? No sé si la chica ya me colocó García García, profe a pesar, pero no me volvió no me volvió a decir que cito la revista por medio de internet, pero no entiendo la pregunta. O sea, sigo sin entender la pregunta. Una pregunta. Señora, En el caso pues del grupo de nosotras, pues citamos la referencia, pues como tal no la pusimos en la introducción ni en el desarrollo, pero la pusimos abajo como referencia. La podemos arreglar en el transcurso de esta semana. claro, o sea, la idea es que, exacto, yo les estoy enseñando cómo tienen que citar porque, o sea, ya el documento para la próxima clase ya tiene que estar con las citaciones bien ajustadas. O sea, ya tienen que estar las referencias así. O sea, no me pueden salir, venga, miramos por acá. Venga, miramos de pronto y empecemos a revisar los trabajos. ¿Listo? Y empezamos a mirar qué trabajos tienen malas referencias. Por ejemplo, miremos por acá si es formulación, trabajos. Empecemos Profe, qué pena, es que se me cayó el internet. Sí, no, tranquila, dale. ¿Le, le, le puedo volver a hacer la pregunta? Sí, 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 claro, claro. Que lo que yo quiero saber es que a pesar de que yo busqué la revista para citarla por medio de internet, en ese momento no cito lo que encuentro o sea, no cito internet como tal la página, profe. Pero es que sigo sin entender la pregunta. No sé si es que estoy... Sí, No se le entiende lo que pregunta, no sí. tiene coherencia. Sí, es que no entiendo, o sea, no entiendo todavía qué es una pregunta. No entiendo la pregunta que me quiere decir todavía. Yo no sé si es que yo soy el único, pero no te logro entender la pregunta. O sea, de pronto podría ser más explícita con lo que me quieres decir. O sea, lo que le quiero decir, profe, es que el texto yo lo saqué de internet, ¿sí? Sí. Pero en una revista, ¿sí? O sea, internet, pero no en una revista. Sí, mejor dicho, busqué la revista por medio de internet. Sí. Entonces, como yo lo estoy sacando de una revista, en ese momento cito la revista y la que utilizo para buscar la revista. Se la entrecortó, perdón. Ay, bendito Dios. O sea, cito la revista y la página Carolina, que escribe la pregunta del grupo. por favor, estoy hablando con el profesor, muchas gracias. En ese momento cito la revista y la página que utilicé para buscar la revista. O sea, vuelvo y te digo. O sea, recuerden lo que yo estaba mencionando ahorita hace un momento, porque creo que lo acabé de explicar ahorita.
O sea, hay varios tipos de referencias, ¿no? Vamos a volver acá otra vez a los tipos de referencia. Entonces, recuerden que hay referencias de libro impreso, referencias de documentos, digamos, de artículos de revistas científicos, y hay electrónicos como tal, ¿sí? O sea, que usted entró a una página cualquiera como Wikipedia y encontró una información que ahí le servía, entonces usted la citó, supongamos, ¿sí? Cuando usted me habla de que usted fue y buscó en internet una revista y que la citó, o sea, usted no busca una revista, usted busca es un documento relacionado a un tema específico. Por eso te estoy diciendo, es que no sé si de pronto no me he hecho entender muy bien. Por ejemplo, yo les he hecho mucho énfasis en que no busquen en Google así tal cual, no lo busquen. O sea, no empiecen a buscar aquí tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque todo lo que encuentren aquí puede ser verdad y puede ser mentira. O sea, pueden haber muchas cosas que no tienen sentido. Cualquier persona puede publicar algo acá y decir sí, que eso es verdad. Entonces, para yo asegurarme de que el contenido que yo estoy buscando, que yo estoy investigando, es 100% efectivo, entonces yo hago búsqueda en Google Scholar. Google Scholar es como una base de datos académica, ¿sí? Donde encuentra usted toda información referente a estudios de investigación, libros como tal, todo. Entonces, cuando tú ya estás aquí en Google Scholar, tú ya colocas, por ejemplo, tecnologías de la información, ¿sí? Ahí. Entonces, usted... Profe, yo doy una humilde opinión, qué pena. Sí. Es que, o sea, bueno, nuestra compañera Carolina no ha comprendido muy bien las cosas, ya creo que la mayoría hemos entendido. Entonces, pues creería yo, ¿no? Que sería muy bueno que usted, cuando terminara la clase, no sé, ella misma se comunicara con usted al interno, porque es que cada tema que usted está dando, ella no lo entiende y otra vez se devuelve, así jamás vamos a avanzar. Entonces, creería yo que esas dudas que tiene Carolina, se las puede preguntar a usted al interno como para todos avanzar y así no, pues no quedarnos ahí estancados y que su merced se devuelva otra vez al principio por ella, ¿sí? O sea, está muy bien que su merced nos explique y está muy bien de usted por ser profesor, pero entonces sería bueno de que esa parte que ya no he entendido, pues ya después de que terminemos la clase, la haga directamente con usted, pues creo yo. Profe, pues la verdad Y que me estoy ayude. preguntando porque usted me dio la libre expresión, usted fue muy claro al principio y dijo que todas las dudas que tuviéramos para que no lo tuviéramos saturando por interno, usted fue muy claro y me dijo eso al principio de la clase, ¿sí? Y ahí usted entiende, profe, por qué fue que la vez pasada muchas personas no preguntaron por este tipo de ataques, ¿sí? Que la verdad uno pregunta y a toda hora yo creo, profe, que yo tengo derecho a preguntar y usted, el tiempo es suyo. Yo le agradezco, o sea, le recibiría eso que usted me dijera, Carolina, el tiempo es mío. Sí, igual usted ha dicho, si quiere les extiendo. Si alguien tiene mucho afán, pero pues yo sí estoy interesada en aprender, profe. Y es una, digámoslo así, una laguna que me queda y necesito aclararla. Pues no sé qué tanto le molesta a la compañera que yo pregunte, pero pues yo creo que yo tengo derecho a preguntar. Igual usted ya me dio la libre, o sea, usted me dio la aval para que lo hiciera desde el principio de la clase, profe. Pues digamos que, bueno, retomando el tema, estoy tomando aire un poco. Ah, en cuanto a lo que acaba de decir una niña y contra lo que acaba de decir la otra. Bueno, la primera persona que me dijo que avanzáramos y que dejáramos eso así ya, eso es un tema, eso es un comentario como el que me hicieron la vez pasada cuando yo estaba explicando la introducción de la clase Ujú, y me hicieron parar ujú, es lo mismo. O sea, yo entiendo que ujú. hay personas que de pronto están más avanzadas que otras y entienden más que las otras. El problema es que no todas las personas tienen la misma capacidad de absorber la información y pues digamos que como docente pues el fin de uno es transmitir el conocimiento lo mejor que se pueda. Y de pronto esa niña que acabo de hablar pues probablemente ella no tenga problema, pero otros sí tengan problemas y de pronto no hablan o no dicen nada por miedo de decir profesor no entendí o sea, yo sé que no todos ya están entendiendo, o sea, yo sé que la mayoría me van a volver a escribir por WhatsApp y me van a estar preguntando, profesor, no entendí esta parte, no entendí por esta parte. ¿Por qué? Porque mucha gente que está aquí no dice nada, está callada, pero yo sé que de pronto ellos hay algunos que no están entendiendo. Entonces yo no tengo ningún problema
en volver a explicar. Yo lo que estaba tratando era como entender qué era lo que me estaba preguntando porque no entendía muy bien la pregunta. O sea, Claro, para profe. eso es simplemente lo que yo quiero y poder seguir avanzar para que todos estemos contentos, es que independientemente, o sea, primero toda la información búsquela por Google Scholar, ¿sí? Por Google Scholar Sí. o cualquier otra base de datos académica. Por ejemplo, Google Scholar, está también la que ya miramos ahorita, Profe, ¿sí? profe, disculpe, dijo usted para cerrar rapidito, entonces se la digo así más clara. Como la busco por Google Scholar, cito que la busqué en Google Scholar y la revista. Es que tú estás confundiendo una cosa, Google Scholar y revista. O sea, Google Scholar es una base de datos donde hay revistas de todo el mundo. O sea, de todo el mundo. Sí, señor. ¿Sí? O sea, tú entras a Google Scholar y Google Scholar es una base de datos donde hay artículos de todo tipo de diferentes artículos de revista. ¿Sí? Entonces, no confundas una cosa, Google Scholar con revista, no, o sea, simplemente Google Scholar es un medio para usted buscar información y la revista simplemente es para saber que es un artículo de revista nada más. Pero a usted lo que realmente le importa es la información como tal, o sea, como ejemplo esta que está acá. Esta es una revista y para de contar y de aquí saca las referencias. De hecho, por ejemplo, esta revista, mira que aquí hace la referencia, mira, dice referencia para citar este artículo. Mira, ellos la ponen aquí muy gentilmente, ellos la colocan. O sea que usted no tendría que ponerse a hacer esto que yo hice acá al inicio. O sea, de ponerme aquí, mire, armar todo este documento, ¿no? Sino que él ya la coloca aquí y usted lo único que hace es copiar y pegarla y ya la tiene la referencia bibliográfica. Recuerden que la referencia es una y la cita es otra. La cita es la que se coloca dentro del texto para indicar que es un documento, que es una citación de un autor específico. Y esta ya es la información general de ese documento que se citó, ¿sí? Entonces, eso sería, digamos, en este caso. Por ejemplo, yo iba a hacer otro segundo ejemplo para mostrar y dejar cerrado el tema, que era que, mira, yo busqué una información por acá y resulta que encontré esta revista de investigación, ¿sí? Esta revista o ese artículo de información que habla, por ejemplo, de competencias en tecnologías de información y comunicación de los estudiantes universitarios. Esto es un artículo de investigación. ¿Por porque tiene un ISSN, mírenlo acá, tiene el código, pertenece a una revista como tal, ¿sí? Y en general, tiene por acá, debe tener un año, tiene los autores, perdón, de los que publicaron el artículo, y tiene por acá, mire, el DOI, que eso es un registro único que se le hace a todo artículo de investigación, ¿sí? El número de páginas, y mira que aquí, o sea, dice completamente todo. O sea, eso es una información avalada. Entonces, por ejemplo, yo voy a coger por acá una parte de esto. A mí me gusta mucho leer de estos documentos el resumen, ¿sí? Entonces, por acá dice, en esta época la vida de los seres humanos está sin nada por las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, a través de estas, las personas generan espacios virtuales, conocimientos, interacciones y se relacionan de maneras antes imaginables. Entonces yo quiero coger y transmitir este conocimiento al párrafo mío, ¿sí? Al que yo estoy tratando de construir. Entonces voy a pegar la información acá arriba para tenerla de referencia y entonces yo coloco aquí. Entonces dice por acá que entonces yo digo, a través de las tecnologías, ¿sí? A través de las tecnologías, las personas, bueno, por ejemplo, se generan, para no copiar lo mismo, se generan múltiples espacios, eh, para trabajar y estudiar virtualmente, ¿sí? Resumir en Eh, propias palabras. Exacto, es resumir, es decir la idea del autor, con sus propios, ¿sí? Entonces mire, como yo ya coloqué aquí y yo ya sé que esto yo no lo dije,
o sea, esto no salió de mí, esto salió de un autor de este señor. Entonces lo que vengo acá, entonces empiezo a buscar la información de este señor, empiezo a hacer la referencia. Entonces aquí, por ejemplo, dice que los autores de este señor son Ana María de Guadalupe, entonces por aquí Arras Bota, ese es el apellido, entonces coloco Arras, por ejemplo aquí, entonces coloco aquí, entre paréntesis, Arras Bota, que ese sería los apellidos, y coloco acá Ana María, por ejemplo. Entonces coloco acá Ana.m, que significa Ana María, ahí en ese caso. Como hay, entonces coloco una coma. El siguiente autor sería, ¿quién sería? Entonces vengo acá y dice Carlos Arturo, entonces copio a este señor. Quiero explicar bien esto de la referencia porque no quiero que quede duda de eso. Entonces aquí dice Carlos Arturo, entonces recuerden que los nombres pasan a segundo plano y solo colocan las iniciales de los nombres. Entonces en este caso sería Carlos. Carlos Arturo, así, ¿no? Carlos Arturo. Y como aquí hay otro nombre de otro autor, entonces vengo acá y coloco entonces el otro señor, que es Ana García Barcel Muñoz Repiso. Entonces vengo acá, ¿sí? Y coloco acá entonces este Ana García, lo coloco, esto lo quito acá, lo puedo dejar Muñoz y le coloco Ana, o sea, Ana.g, que significa Ana García. Profe, una preguntita. Señora. Bueno, ponemos las iniciales del nombre y al final sería o no es necesario poner el enlace donde sacó ese pedazo, ¿no? No, esta es la citación. Esta es la citación nomás. Ya. Esta es simplemente para decir que este pedacito de texto, este pedazo, perdón, qué pena la palabra, este pedazo de texto salió de esta persona, ¿sí? Es simplemente para decir que esto salió de una persona. ¿En qué año se publicó el artículo? Este artículo se publicó en el 2011. Entonces usted coloca aquí 2011. Entonces, para hacer lo que usted me acaba de decir, ¿sí? Es decir, para colocar ya la información completa de la revista, para eso se hace la referencia. Entonces, aquí abajo en la referencia se coloca primero los nombres del autor, luego se coloca un punto, el año 2011, ¿sí? Y aquí ahora se coloca el artículo de la revista para señalar de dónde salió el nombre del artículo, de dónde salió esa información, que es lo que usted me acaba de decir. Mire, entonces coloco aquí el nombre de la revista, el nombre del artículo, ahora coloco el nombre de la revista, vengo y reviso dónde está el nombre de la revista. Mira, dice Revista Latinoamericana Revista Latina de Comunicación Social. Entonces copio acá y lo pego acá. ¿Qué falta? El volumen y el autor. Entonces, y las páginas. Entonces vengo acá y empiezo a revisar si por acá en alguna parte habla del volumen. Entonces por acá, mire por acá, no dice volumen. Yo creo que sí, debe ser este, mire. Volumen 66, debe ser este. Y acá, este es el número de página. Entonces voy a llevar esto acá. Y aquí entonces coloco 66, este 2011 lo voy a quitar. Y aquí coloco el número de páginas, vea. Esta sería la segunda referencia. O sea, así tendría que quedar el documento, vea. Así tal cual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto podría ser una introducción. ¿Sí? Esta podría ser mi introducción. Ya estoy hablando aquí sobre la importancia de las tecnologías de la información, ¿sí? En la actualidad ha cambiado el mundo laboral por completo. A través de las tecnologías se generan múltiples espacios para trabajar y estudiar virtualmente. ¿Tiene coherencia lo que estoy diciendo? Sí, señor. Exacto, tiene coherencia. ¿Por qué creen ustedes que tiene coherencia? Sí tiene coherencia. ¿Por qué cree que tiene referencia? Tiene coherencia. Primero, porque yo estoy buscando una información específica y estoy buscando información
confiable, información de alta calidad. Segundo, porque yo estoy mencionando partes de esa investigación y la estoy referenciando